Ya empieza a decirlo normal. Y comienza a grabar. Hola, señorita, buenas tardes. Como representante de la empresa, esta tarde le vamos a tener que hacer una capacitación sobre el trabajo de responsabilidad social universitaria. En este caso, la capacitación se refiere a las principales referencias de la renta contable y la renta tributaria empresarial y sus efectos en el cálculo del impuesto a la renta. Como introducción tenemos la renta o utilidad contable se refiere al resultado económico obtenido por una empresa al finalizar un periodo, determinando según sus principios y normas contables, en este caso como las NIF, que se reflejan en la realidad financiera del negocio. En cambio, en la renta o utilidad tributaria es el resultado fiscal ajustado conforme a las disposiciones de la ley del impuesto a la renta, considerando ingresos que son gravables y que gastos son deducibles según su criterio tributario. En la realidad problemática, eh, muchas empresas presentan diferencias entre la utilidad contable y la utilidad tributaria debido a la aplicación de criterios, de criterios distintos entre las normas contables y la legislación fiscal. Estas discrepancias, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar errores en la determinación del impuesto a la renta, ocasionando pagos en exceso, sanciones tributarias o afectaciones a la rentabilidad y sostenibilidad financiera del negocio. Aquí tenemos vamos a presentar 3 casos de antecedentes que ha pasado. En este caso tenemos un ejemplo de la empresa Ferreteras del Callao, el caso Contusol SAC. En la empresa Contusol SAC, ubicada en el Callao, se investigó la relación entre los gastos no deducibles y la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. El problema se centró en el reconocimiento incorrecto de estos casos según el artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta, donde se concluyó que existe una relación directa entre los gastos no deducibles y la determinación del impuesto. El, en el, El segundo, segundo. el segundo antecedente tenemos la empresa de Hatbrand, Frank, contrastista SAC. Se investigaron las adiciones y deducciones al impuesto a la renta de tercera categoría en el periodo 2018, que se identificaron problemas por falta de capacitación contable y desconocimiento en el marco legal tributario, lo que generó errores en su deducibilidad de gastos y sanciones por parte de la SUNAT. Se concluye que para la planificación fiscal y la capacitación del personal son clave para evitar contingencias tributarias. En el tercer antecedente tenemos a la investigación que se realizó a Servicios Generales Jon Santos e IRL, enfocándose en el tratamiento del impuesto a la renta de tercera categoría bajo el régimen MIPE tributario. Se identificaron deficiencias comunes en nuevas empresas como el reconocimiento de la normativa, falta de control tributario y errores en el cumplimiento fiscal. Con un enfoque cualitativo y diseño no experimental, se describieron aspectos clave como el pago a cuenta del impuesto anual y control de deuda tributaria. Esos son tres ejemplos que hemos tomado de antecedentes. A continuación lo voy a pasar con mi compañero para que continúe con la capacitación. Bien, ahora vamos a explicar casos que hemos sido donde hemos tomado cantidades estimados sobre costos que pasan a ser no computables, gastos deducibles y gastos sí deducibles. En lo que son los costos, empezamos con el primer ejercicio del lado izquierdo,
donde nos dice que el 15 de octubre de 2024 la empresa Inversiones y Consultas Generales SMIRL realizó la compra de una partida de combustible líquido por un valor de 6.500, emitiéndose la factura a nombre de la empresa de parte del proveedor comercializadora del Nortesac. Sin embargo, el 31 de octubre de 2024, la empresa recibe una notificación de SUNAT indicando que comercializadora de Nortesac fue dada de baja de RUC del 25 de octubre de 2024. Entonces, en este caso, la empresa registró la compra como costo en su contabilidad al haber recibido efectivamente el combustible y contar con el comprobante. Pero para fines del impuesto a la renta, el artículo 20 nos indica que no será costo computable si la empresa no puede acreditar fehacientemente que la operación ocurrió realmente. Es decir, que el combustible fue entregado y usado para la actividad generando renta. O sea, este quiere decir que mientras el proveedor esté baja de RUC, no formará parte del costo deducible. Ahora, en el siguiente problema, que es de costo, también nos indica que la empresa dedicada a la venta de mayorista de productos textiles y comercialización de combustibles que realiza la compra de 3.200 en estanterías metálicas para equipar almacén de combustibles líquidos, la operación fue respaldada por la factura 001-8945 emitida por el proveedor Sistema Logísticas de Nortesac. Sin embargo, al momento del registro contable, el contador de la empresa verifica en el portal SUNAT que dicho proveedor figura como no habido desde el 15 de junio de 2024, es decir, antes de la fecha de la operación. Contablemente, la empresa sí registra el gasto en sus libros contables, ya que cuenta con la factura emitida y las estanterías fueron efectivamente utilizadas en el almacén, mejorando la operatividad por lo tanto. Pero tributariamente, el mismo artículo 20 nos indica que no es costo computable ni gasto deducible porque el proveedor figura como no habido, o sea, no ha fiscalizado su nuevo local donde está que opera. Entonces, estos dos casos serían de costos no computables. Ahora, pasando a lo que son gastos deducibles y no deducibles, en el primer caso tenemos que la empresa adquirió el 1 de febrero de 2024 una máquina por un valor de 60.000, que ese mismo día la empresa decidió revaluar voluntariamente el valor de la máquina, asignando un nuevo valor contable de 70.000. La unidad fue puesta en funcionamiento el 1 de abril de 2024, lo cual la empresa aplica una tasa de depreciación del 20% anual y registró como gasto del ejercicio 2024 la depreciación de los 70.000. Ahora, este ejercicio nos habla de que, según la ley del impuesto a la renta, no es deducible la depreciación sobre las revaluaciones, solamente sobre el valor de adquisición. Entonces, por eso en este caso, los 9 meses desde la adquisición solamente pasará como gasto deducible y el excedente pasará como gasto no deducible. Ese sería el primer ejercicio de gasto. Ahora, en el segundo ejercicio de gasto, nos habla de que la empresa ha tenido gastos recreativos, como por ejemplo agasajo en el día del trabajo, por aniversario de la empresa, por el día de la madre, día del padre, fiestas patrias, Navidad y otros gastos recreativos. Entonces, ese sería el total de los gastos recreativos, 26.000. Lo que nos dice el artículo inciso 2 del impuesto a la renta, que de los ingresos netos se sacará el 5% y ese será el máximo, mientras tanto que los 40 OIT será el tope, o sea, hasta 206.000. Siempre se va a elegir el menor, o en este caso solamente hasta las 40 OIT, que es el tope. Como vemos en este caso, el total de gastos recreativos es de 26.000 y el porcentaje del 0.5 es 2.000. Entonces, por lo tanto, los 2.000 pasarían como gasto deducible y el excedente como gasto no deducible. Bueno, le daré paso entonces a mi compañera para que siga explicando sobre lo que son los gastos. Bueno, seguimos con los ejemplos. Dice, la empresa Inversiones y Consultas Generales CMIRL, dedicada a la venta mayorista de calzado, adquirió el 1 de abril del 2024 una camioneta por un valor de 90.000, destinada al reparto de productos textiles. La empresa le aplica una tasa de depreciación del 25% anual. Sin embargo, por razones logísticas, modificaron
modificación de rutas y contratación de personal, la camioneta recién fue puesta en funcionamiento el 1 de agosto del 2024. La empresa registró contablemente una depreciación completa de 22.500, por lo tanto, el año 2024 desde la fecha de adquisición. De acuerdo al reglamento de la ley del impuesto a la renta, la depreciación solo es deducible a partir del mes en el que el bien efectivamente está puesto en funcionamiento. En este caso, la camioneta recién se usa a partir del 1 de agosto, por lo tanto, solo se puede depreciar desde agosto a diciembre, es decir, solo 5 meses. Solo se depreciaría los 7.500, pasaría como gasto deducible, y el excedente, que es de 9.375, como gasto no deducible. Siguiendo, dice, la empresa ha contabilizado gastos por alojamiento, alimentación y movilidad del 16 al 21 de octubre del 2024. Del gerente general, quien viajó a Lima para gestionar la apertura de una nueva sucursal de la empresa, por un importe de 7.010. Los gastos se encuentran sustentados con los respectivos comprobantes de pago. Lo que nos dice el reglamento, que a los viajes al interior del país solo es aceptable 640 por día. El excedente o el exceso pasaría como gasto no deducible. Como vemos acá, que pasaría como gasto deducible los 3.840, y los 3.410, que es el excedente, pasaría como gasto no deducible. Dice, la empresa entrega a su trabajador de limpieza un importe de 265 soles mensuales por concepto de movilidad, siendo liquidados con planilla de movilidad de la siguiente manera. Los gastos por concepto de movilidad, viáticos y refrigerios otorgados a los trabajadores, incluso cuando no se cuenta con comprobante de pago, siempre que dichos gastos no excedan el 4% de la remuneración mínima vital por trabajador y por mes. Entonces, vemos que solo 41 soles pasaría por día. Entonces, los 201 solo pasaría como gasto deducible, ya que no está excediendo los 41 soles, y los 64 pasaría como gasto no deducible. Dice, el mes de octubre de 2024, la empresa Inversiones y Consultas Generales, CIMR, realiza una inspección de uno de sus almacenes de combustibles líquidos en Trujillo y encuentra cajas vencidas de productos terminados. La fecha de vencimiento es de septiembre de 2024, los cuales no podrán ser comercializados, valorizados en 12.000. La empresa comunica a la SUNAT el lunes 14 de octubre del 2024. Su intención es destruir los productos. La destrucción se realiza el martes 15 de octubre con la presencia del gerente de la empresa. Determina si es gasto deducible para la ley del impuesto a la renta. Sabemos que el reglamento nos dice que tiene que ser como 2 días antes hábiles. Entonces pasaría como gasto no deducible, ya que lo destruyó un día antes. Un día después de lo que comunicó a la SUNAT. Entonces pasaría los 12.000 como gasto no deducible. Ya, entonces, dicho los casos, pasamos a lo que es la liquidación. Tantos, como hemos visto que hay costos que pasan, o sea, la empresa, en sí esto se basa en que a veces muchas empresas, por decir, los pasa como costos computables, y acá en este caso como gastos. O sea, la empresa los ha puesto a los ingresos restando, pensando que sí van. Pero lo que pasa es que aquí hay excedentes, según el reglamento tributario, hay excedentes que no irían. Entonces, por lo tanto, van a ir sumando a la utilidad contable para hacer su corrección y poder hacer el pago correspondiente a la SUNAT. Por eso aquí, como vemos, aquí va a ir sumando la utilidad contable y nos va a dar una nueva utilidad tributaria. En este caso, la nueva utilidad tributaria sería 136.899. Sacando el impuesto a la renta del año, que es 29.5,
nos va a dar 40.385.21. Ahora, dado los pagos a cuenta que la empresa da durante todo el año, ya sea mensual, con tal que al final del año se va acumulando, entonces la SUNAT ya tiene dicha cantidad y solamente, por decir, la SUNAT te va a decir, entonces la empresa tiene por el impuesto a regularizar 22.385.21. Entonces, de esto nos habla la liquidación, que muchas empresas a veces los pasan como costos y gastos, pero en sí no son. Y vaya a ser que toda empresa tendría que corregir, porque si no puede tener puede tener problemas más adelante. Entonces, este sería nuestra presentación, nuestra exposición. Y pues le agradeceríamos por el tiempo que se ha tomado de habernos escuchado y de tal manera haberla capacitado con estos temas que son muy importantes como para varias empresas, como para su empresa y como para nosotros. Le doy el pase a la señorita porque puede hablar. Sí. Jóvenes, muy buenas tardes. Agradecerles de antemano por la capacitación y por haber tomado en cuenta esta empresa para su curso, ¿no? Hablar de los tributos es un tema muy importante para las personas, para las empresas, y que debemos cumplirlo, ¿no? De acuerdo a ley, y que muchas personas realmente no lo hacen, evaden impuestos. Y sobre todo, han hablado de un tema muy importante también, los gastos deducibles, que es muy importante, que va a ayudar a reducir la base imponible, ¿no? Lo que va a generar un menor pago de los impuestos. Ha sido entendible la capacitación, así que muchas gracias, jóvenes. Gracias también por Muchas su gracias, participación. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. ha sido por parte de nosotros, hasta una nueva oportunidad y gracias por su tiempo. Hasta luego.